Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por animarnos a participar en este encuentro que vamos a organizar hoy por el Día Internacional de la Mujer, un encuentro que hemos titulado El rol de la mujer en el mundo TIC. Nuevamente, daros las gracias por vuestro tiempo. Sé que las agendas son complicadas y que ahora, en este día tan especial, pues seguramente os hayan pedido participar en estos encuentros, con lo cual, muchísimas gracias por elegir Byte. Y también agradecer a los asistentes que nos van a ver hoy y toda la gente que se ha registrado, que como sabéis, bueno, es un encuentro que vamos a grabar y que luego mandaremos, ¿vale? Voy a hacer una pequeña presentación un poco para que conozcáis a las panelistas, las magníficas panelistas que nos acompañan hoy. Así que si me permitís, comparto, nada, 2 slides y comenzamos con el encuentro. A ver, que se me ha perdido esto ahora. No me... Ahora, vale. Bueno, esta es una serie de la parte de encuentros Byte que realizamos todos los meses y que, como decía, el encuentro de hoy, el rol de las mujeres en el mundo TIC. Hacemos este encuentro que lo patrocina Schneider Electric, o sea, con lo cual muchísimas gracias también a Schneider por animaros a patrocinar este encuentro tan chulo que tenemos preparado hoy. Nos van a acompañar hoy Belén Arrazola, CEO de MRV. Belén, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos, encantada de estar esta mañana con vosotros. Muchísimas gracias, Belén. Sandra Isart es CEO de Nexus y vocal Mujer y Tecnología de AUSAPE. Sandra, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Gracias a ti, Sandra. También nos acompaña Patricia Fernández Riesco, CEO de Roadis. Patricia, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias también a ti. Leonor Torres Moreno, directora general de Informática en el Ayuntamiento de Alcobendas. Leonor, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por participar, por darme la oportunidad de participar en este foro. Gracias a ti, Leonor, por acompañarnos. Esther Muñoz, subdirectora general de Ciberseguridad y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Esther, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Esther. Gemma Martín, tío de Grupo Suar Díaz. Gemma, buenos días. Hola, buenos días. Encantada de saludaros a todos y gracias por contar conmigo para este evento. Gracias a ti también, Gemma. También contamos con Aidalid Varela, IDT Service Manager de BAT. Aidalid, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, un placer grandísimo estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Aidalid. Carmen Rodríguez Quirós, directora... perdona, Carmen, que te he cambiado el puesto. Es directora, bueno, es gerente de la parte de IRPO de la Diputación de Sevilla. Carmen, buenos días. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Y por parte de Schneider Electric, como decías, quien va a patrocinar este encuentro, Olga García, Vice President de Industrial Automation de Schneider Electric Iberia. Olga, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas y un placer estar aquí con vosotros esta mañana. Bueno, pues habéis visto a los asistentes, veis qué pedazo de panel tenemos hoy, con lo cual, nuevamente, muchísimas gracias a todos. Y yo ya con esto voy a dejar de compartir, voy a dar un momentito paso a mi compañero Manuel Navarro, que es el director de Byte, quien va a hacer una pequeña introducción y ya, si os parece, nos metemos en faena con toda esa batería de preguntas tan interesantes que tenemos preparadas. Manuel, cuando quieras. El micro, Manuel, por favor. Esto no se corrige. Buenos días a todos y gracias por participar. Bueno, informes recientes de distintas consultoras señalan que a finales de 2024 el número de empleos en el sector TIC habrá crecido en torno al 24%. Es decir, se van a necesitar perfiles cada vez más especializados y parece importante hacer ver a las mujeres más jóvenes cómo se pueden garantizar un futuro con un empleo de calidad, flexible, en el que hay implementadas muchas medidas de conciliación y que además está muy bien remunerado. Hasta hace más o menos un mes vio la luz el índice Bloomberg de igualdad de género, que evalúa, entre otros aspectos, pues apartados como las oportunidades de liderazgo femenino, la igualdad salarial o la cultura inclusiva de las mujeres. El sector tecnológico es el segundo mejor posicionado de forma global, pero en realidad hay truco, ya que lo hace gracias a la buena nota que obtiene en el apartado de cultura inclusiva, donde solo el sector financiero y el de las telecomunicaciones le supera. En el resto de apartados las cifras son más que mejorables, sobre todo en lo que se refiere a liderazgo femenino y canalización de talento, donde solo los sectores de las utilities y el sector energético están en peor posición.
Sorprendentemente, en materia de salarios, tampoco las empresas del sector TIC ni los departamentos de TI del resto de organizaciones pueden presumir. Llama la atención este dato en un entorno que ha llevado a cabo actuaciones como el impulso del teletrabajo, la impartición de cursos de liderazgo femenino o la adopción de medidas de conciliación. Pero la realidad es que la brecha salarial entre hombres y mujeres existe y que según datos del INE, las mujeres que trabajan en tecnología cobran de media un 11% menos que los hombres en la misma posición, por encima de otros sectores como el sanitario o el industrial, pero muy por debajo del sector hostelero o el educativo. El principal problema de las mujeres en las TIC parte desde la base. Las niñas por norma huyen del estudio de carreras STEM. Diferentes informes señalan que solo un 13-15% de las jóvenes acaban los estudios obligatorios, se decantan por itinerarios técnicos. Y a todo ello en un entorno en el que la demanda de talento se ha incrementado de forma exponencial. Así que elevar ese porcentaje se ha convertido en una prioridad por parte de las empresas que ven que esa parte femenina podría decantarse por materias STEM y poder solucionar una parte de la problemática que hay de la falta de talento. Pero ojo, el problema además va a ser mayor porque no solo el porcentaje de mujeres en estudios universitarios no se incrementa, sino que además las matriculaciones, en este caso tanto de hombres como de mujeres, en estudios STEM, llevan 3 años descendiendo. Es decir, como sociedad somos menos capaces de atraer a los jóvenes hacia estos estudios y las mujeres están en una posición más débil en este sentido. Aunque algunas voces para minimizar el problema señalan que es porque las mujeres no se decantan por estos estudios porque simplemente no les gusta, pues es un argumento que se cae por su propio peso cuando una carrera tan difícil como medicina y en la que llegar al mercado laboral requiere casi de un esfuerzo sobrehumano, es elegida mayoritariamente por mujeres. Así que todo esto invita a pensar si es suficiente la motivación que reciben las niñas por parte de sus profesores o si los planes de estudio diseñados por los gobernantes fallan para que opten por estudios STEM. Es culpa de las niñas, de los profesores que no saben motivar o de los políticos que no desarrollan leyes educativas apropiadas. Y finalmente hablamos de referentes. En España hasta hace un par de años había un buen número de mujeres dirigiendo empresas tecnológicas, que son las que deberían potenciar que las niñas y las más jóvenes estudiaran las carreras STEM. Esto, en los últimos años, meses, la presencia femenina en el puesto de CEO en las empresas tecnológicas se ha reducido. Lo tienen más difícil las mujeres que los hombres para llegar a estos puestos. Basta correr con los departamentos TIC de las organizaciones para comprobar que la presencia de CIOs, de CISOs femeninas es prácticamente residual. Así que parece que sí que hay un problema para llegar a esos puestos y no se tiene la sensación de que sea porque no les guste. Así que con todos estos ingredientes voy a dar paso a Nacho y a ver si las participantes de este webinar conseguimos una buena receta para intentar dar los pasos para solucionar algunos de estos problemas. Nacho, cuando quieras. Muchas gracias, Manuel. Bueno, tendremos oportunidad de conocer la opinión de todo lo que nos has contado de estas magníficas expertas y si os parece, pues ya vamos a comenzar con lo que tenemos preparado. Hay una pregunta un poco obligada para todas vosotras, ¿vale? Y la pregunta es ¿cómo llegasteis al mundo TIC y qué dificultades encontrasteis para llegar? Esta pregunta la vamos a hacer a modo también de presentación y Belén, de MRV, voy a comenzar por ti. Bueno, pues os cuento un poco mi experiencia. Yo desde que cuando empecé el bachillerato, porque yo en aquella época ya hacíamos el BUP y el COU, no era el bachillerato, era el BUP y el COU, la verdad es que tenía muy claro que quería hacer ingeniería industrial. ¿Por qué? Porque es una carrera muy ecléctica, es una carrera en la cual tienes capacidad de desarrollarte en muchísimas materias y muchas veces eso te da la oportunidad de tener un poco más de tiempo para decidir qué es lo que más te gusta. En mi casa no había habido nunca un historial de ingenieros, con lo cual fue muy bien recibido a pesar de todo. Siempre me he sentido muy apoyada y la verdad es que no puedo decir que yo haya tenido menos oportunidades por ser mujer dentro del mundo de las TIC. Pero sí que es cierto, es que creo que muchas veces no todo el mundo tiene las mismas oportunidades que tenemos los directivos. Y entonces creo que también hay que apoyar a las mujeres en todos los niveles, desde abajo. Y ojalá haya cada vez más personas y sobre todo niñas que se dedican a las TIC, eso por supuesto.
Muchas gracias, Belén. Gema, Grupo Suardia, voy a seguir contigo. ¿Cómo llegaste al mundo TIC y qué dificultades encontraste para llegar? Bueno, pues lo mío la verdad es que fue casi de casualidad, porque pues en una charla que nos dieron en el colegio, yo también soy de la época de la EGB y el BUP y el COU, pues en octavo nos dieron una charla y nos empezaron a hablar de los ordenadores. Entonces, yo que siempre me consideraba como con más habilidad para el mundo de las letras y que en teoría iba a estudiar Derecho, pues me llamó un poco la atención el tema de los ordenadores y entonces me interesé pues qué había que hacer, qué había que estudiar para poder trabajar con ordenadores. Entonces nada, estudié bachillerato, fui ciencias puras, o sea, me reciclé totalmente y entonces luego estudié ingeniería técnica de informática en la Universidad Politécnica de Madrid, que en aquella época era el único sitio aquí en Madrid donde se podía estudiar. Entonces luego durante toda mi vida he tenido la suerte de compatibilizar mi vida laboral con los estudios y trabajar siempre en el mundo TIC. Entonces, pues de una forma u otra, o bien en cliente o bien en el mundo consultoría, siempre he estado trabajando en el mundo tecnológico. Muchas gracias, Gema. Dalit Varela, IDT Service Manager para el sur de Europa de BAT. Misma pregunta, ¿cómo llegaste al mundo TIC y qué dificultades encontraste para llegar? Bueno, es un placer de verdad ver las respuestas porque en algunos casos muy parecido, ¿no? En mi caso, siempre me gustaron las matemáticas y siempre tuve como el soporte de mi familia diciendo tú eres muy buena en las ciencias, en las matemáticas. Y desde ese momento, desde que empecé el bachillerato, pues sabía que quería estudiar ingeniería. Para todos los que nos oyen, bueno, con este acento, no soy de Canarias, soy venezolana. Entonces, en aquel momento en Venezuela eran muy importantes las pruebas de vocación que se hacían en octavo, noveno, incluso un año antes de terminar el bachillerato, y bueno, me parecieron fundamentales porque en esas pruebas de vocación se veía con no solamente pruebas donde se validaba qué te gusta hacer, ¿no? Sino realmente las aptitudes que tú tenías en ese momento para determinar qué tipo de carrera podrías estudiar, pues me daba mucho gusto ver que después de hacer esas vocaciones, pues se veía, digamos, esa aptitud hacia la ingeniería, hacia los números, hacia el tema científico. Y por lo tanto, pues eso me ayudó muchísimo a tomar la decisión junto con mi familia. Mi hermano ya era ingeniero electricista y entonces la pregunta que teníamos en aquel momento era, ok, ¿cuál ingeniería, no? ¿Cuál ingeniería dentro de las opciones eléctrica, de sistemas, civil, etcétera? Y bueno, me fui por la ingeniería de sistemas por el boom, ¿no? Que en aquel momento ya hace 20 años casi, ya se veía que íbamos a tener con las TIC y que ya estaba teniendo. Entonces, digamos, fue muy natural, lo vi. Para mí yo creo que lo principal en mi caso es el soporte familiar y el soporte que tuve en los colegios en donde yo estaba para determinar realmente la vocación. Muchas gracias, Nedalí. Continúo con Patricia, CEO de Roadis. Patricia. Hola, buenos días de nuevo. Yo aquí soy un poco la infiltrada porque yo no estudié una carrera STEM, yo estudié Administración y Dirección de Empresas, un poco como mucha gente que no sabe, que no tiene una vocación fija en algo, y llegué a las TIC por bendita casualidad. Y además digo bendita con todas sus letras. O sea, yo entré, mi carrera profesional empieza en una consultora. Entro a formar parte de lo que se llama Management Consulting, pero en un momento determinado tienen un proyecto internacional de sistemas y necesitan a alguien que hable francés. Y ahí estaba yo, que hablaba francés, pero no sabía nada de sistemas. Y ahí sí empieza mi carrera en sistemas. Obviamente, después me he tenido que formar una vez que ya he estado en este mundo. Y entonces, cuando digo lo de bendita casualidad, lo digo de verdad porque yo estoy agradecidísima a esa casualidad porque creo que es una profesión divertidísima y muy dinámica y que cada vez tiene más relevancia. Entonces, o sea, yo estoy súper agradecida al francés, en este caso, que me trajo a este mundo. Entonces, en cuanto habéis preguntado antes en las dificultades, para mí la mayor dificultad en el mundo de las TICs
es encontrar el correcto balance entre la vida profesional y la vida personal, porque realmente es una profesión muy demandante. O sea, ya no te cuento si lo que te dedicas es a la ciberseguridad, pero es una profesión que exige estar siempre ahí y cada vez más. Entonces, para mí es la mayor dificultad, que imagino que es igual en otro tipo de profesiones. En la medicina, por ejemplo, pues lo mismo, pero en mi caso yo creo que es la mayor dificultad. Muchísimas gracias, Patricia. Olga García, Vice President de Industrial Automation de Schneider Electric Iberia. Olga, te dejo tus minutos. Bueno, pues estaba escuchando a Patricia y algunas cosas me sonaban. Yo sí que hice una carrera STEM, yo hice matemáticas, pero inicialmente no con el objetivo de dedicarme a la tecnología. Yo quería disfrutar de mis años de matemáticas y luego, bueno, pues a mí la enseñanza no me gustaba y en casa me preguntaban, pero luego, ¿qué vas a hacer? Y es verdad que cuando yo empecé la carrera, pues conocí a una persona que la estaba acabando y me dijo, tú no te preocupes, si aquí ahora se ha puesto de moda que las grandes consultoras vienen a buscar físicos y matemáticos y te contratan y allí ya haces cosas. Y así literalmente ocurrió. El último año de carrera vino una gran consultora y me contrataron. Y me contrataron a mí sí desde el inicio para formarme en tecnologías de la información. Empecé programando y esa fue mi escuela en las TIC. Pasé muchísimos años en consultoría en distintas compañías y bueno, pues la dificultad al principio era una más. Es verdad que empezábamos muchas, pero el momento que en ese tipo de compañías y en aquella época, que hace ya 25 años, empezabas a tener labores de management, las dificultades era el reconocimiento en los clientes porque ibas con el equipo y si tú eras el manager del equipo, el cliente siempre pensaba que eras el junior, ese tipo de cosas, ¿vale? Que culturalmente y en maneras de hacer complicaban un poquito la vida, pero poco más. Y luego en los últimos años yo me he especializado en trabajar en compañías que ahora sí, en vez de consultoras, son fabricantes de soluciones tecnológicas que se están transformando. Y bueno, pues llevo ya 3 y ahí sigo. El mundo de las tecnologías al final también está evolucionando y creo que nosotras como mujeres tenemos maneras de hacer en las que nos hemos tenido que adaptar a muchísimas cosas y a muchísimas evoluciones y tenemos muchísimo que aportar en las tecnologías. Mucho. Muchas gracias, Olga. Voy a dar paso ahora a Leonor Torre Moreno, director general de informática del evento de Alcobendas. Leonor, cuando quieras. Hola, buenos días de nuevo. Pues bueno, en mi caso es parecido a varias compañeras. Yo también hice BUP y COUP. Mi vocación era carreras de ciencias, ingeniería y esa era mi tendencia. Cuando terminé COUP, a la hora de elegir, pues entre las ingenierías y demás carreras me llamó la atención informática porque pues ya se veía que iba a impactar en la sociedad de una forma importante, iba a afectar a la vida diaria, cantidad de negocios. Y bueno, me gustaba poder participar de ese desarrollo de la informática. Y bueno, pues bueno, después de terminar la carrera, la verdad es que nunca me ha faltado trabajo. Empecé en el sector privado. Y después de un tiempo pues pasé al sector público. Primero estuve en la AGE y luego en la administración local, en el Ayuntamiento de Madrid y ahora en Alcobendas. Y bueno, siempre tuve el apoyo de mi familia en su momento y bueno, no he tenido mayor dificultad. Sí que es verdad que al inicio, porque esto hace ya muchos años, cuando te entrevistaban dentro del sector privado sí que te encontrabas preguntas un poco peculiares, ¿no? Que ahora no estarían bien vistas, pues eran temas personales de que si te vas a casar, vas a tener hijos, que a mis compañeros no se lo hacían, solamente a las chicas. Y eso sí que me llamaba un poco la atención. Pero aparte de eso, la verdad es que yo estoy encantada con la profesión porque creo que está transformando a la sociedad y estamos viéndolo. Muchas gracias, Leonor. Voy a continuar con Sandra Isart, que es CEO de Nexus Energía y vocal de Mujer y Tecnología en la USAPE. Sandra, cuando quieras. Hola, buenos días. La verdad coincido bastante con toda la historia que habéis contado, ¿no? Yo en mi caso también fui de las que hizo EGB, BUP y CO, ya llevo 30 años en el mundo laboral
Ya de pequeñita, yo creo que fue en EGB o en BUP, diría que en EGB, me interesé por la informática, empecé una extraescolar con el Spectrum, que ahora muy pocos se acordarán, y me interesaban mucho las mates, sacaba muy buenas notas en todo, pero en general las matemáticas me encantaban y sabía que acabaría estudiando una carrera técnica. Me decanté por informática en el 87, aunque me daba igual matemáticas, industriales, telecos, y también veía, ¿no? Como creo que explicaba en Estero Leonor, que informática sí parecía que iba a generar otro tipo de impacto, ¿no? Entonces todavía no éramos muy conscientes. Y no encontré mayores dificultades. Yo creo estudié en la Facultad de Informática de Barcelona, en la FIB. Ya entonces, si os hablo del año 88, trabajábamos por proyectos, era muy pionera, el ambiente era excelente. Ciertamente había muy pocas chicas, había más chicos, que también estaba bien para aquella época, ¿eh? Alguna ventaja habría que tener. Y sí que es cierto que la dificultad quizá era que de todos los que empezábamos, pues solamente un 10% acababan en 5 años, ¿no? Y era una carrera, como todas las de ciencias, donde había que trabajarla mucho, pero yo la disfruté y no tuve mayor complicación. Y al acabar, también me pasó, como algunas de vosotras contabais, me fichó una consultora, en este caso Accenture, y entré en una rueda donde, viniendo de un ámbito técnico, entré más en el management consulting, en la reingeniería de procesos, un poco al revés. Luego lo complementé con un PDD-IS, pero donde primero ponías procesos y reingeniería y transformación y utilizabas los sistemas como palancas, ¿no? Y todo pues, fue tener una visión muy, muy completa de las empresas, y a partir de ahí pues fui cambiando a diferentes empresas. He cambiado 3 o 4 a lo largo de mi vida laboral y la verdad es que no he tenido mayores complicaciones para hacer donde he estado. Coincido en que cuando te hacían preguntas era si vas a tener hijos, te vas a casar, y decías, ¿por qué me preguntas esto? ¿No? Pero que de hecho me consta que ahora en pymes pequeñas todavía se pregunta, ¿eh? No penséis que esto es inexistente. En las grandes compañías o empresas de nuestro tamaño, obviamente está prohibido, ¿no? Pero bueno, en el tejido, y luego podremos hablar de lo que es el tejido industrial y pymes español, creo que todavía hay muchos temas a cambiar. Muchas gracias, Sandra. Esther Muñoz, directora general de Ciberseguridad, Protección de Datos y Privacidad de Madrid Digital, de Madrid. Esther, cuando quieras. Hola, buenos días. Pues a ver, yo la verdad es que siempre tuve claro que quería estudiar ciencias. Quizás, fijaros que me gustaba más la biología, ¿eh? Quizás los animales es que me apasionan. Iba por zoología, pero bueno, como yo también soy de las que estudió EGB y COU, en aquellos tiempos, recuerdo un COU de ciencias puras, 45 clases, solo 4 niñas. Y con chistes, ¿eh? Y con chistes, ¿eh? ¿Qué hacéis aquí? Iros tenéis que estar estudiando. Algún profesor de física que teníamos, evidentemente esto en estos tiempos afortunadamente ya no ocurre, que nos decía que en vez de estudiar ahí ciencias teníamos que estar estudiando corte y confección. O sea, eso lo recuerdo. Pero bueno, la verdad es que no lo tomábamos demasiado mal, nos reíamos, se reía todo el mundo y para adelante. Tampoco tenías a dónde quejarte, no te iban a escuchar. Bueno, pues hice esas ciencias puras y ya empecé a pensar que me llegaba, ¿no? Que la informática tenía mucho futuro, que la informática iba mucho de programar, de resolver problemas. A mí me gusta mucho resolver problemas, cuestionarme las cosas, quizás por eso estoy ahora trabajando en ciberseguridad, ¿no? Y bueno, pues al final me decidí a estudiar ingeniería informática, primero la técnica en Málaga, luego hice la superior trabajando en Madrid. Y la verdad es que me empezó a apasionar porque se ha comentado, ¿no? Es una profesión y un trabajo que tienes que estar constantemente al día. Constantemente al día, constantemente te tienes que plantear de cómo la tecnología avanza tan rápido que incluso los procesos hay que transformarlos, ¿eh? Porque la transformación digital no va de tecnología, va de transformar la forma de hacer todos los procesos y todos los trabajos que estamos haciendo, ¿no? Y en bueno, pues este mundo tan interesante, la verdad es que me apoyaron en casa, quizás porque mis padres, como no tenían estudios, estaban súper orgullosos de que sus 5 hijos los 5 han terminado con estudios universitarios, ahí no tenía ningún problema. Y en la carrera tampoco. Luego empecé a trabajar en la empresa privada. Bueno, les ha comentado, ¿no? La ha comentado Leonor, lo ha comentado Sandra.
esas preguntas de ¿pero vas a tener hijos? Que evidentemente a nuestros compañeros no lo hacían, pues sí, se repetían. Pero bueno, la verdad es que como después de 6 o 7 años empecé a trabajar en la administración la verdad es que hay que reconocer que ese tipo de preguntas nunca se ha hecho, y a nivel de igualdad de oportunidades yo me siento una privilegiada, y en los últimos años todavía más. Estoy en una organización donde en un comité de dirección de 7, en 4 somos mujeres, así que ¿qué voy a pedir? Vamos, me siento una privilegiada y no he visto dificultades de progresar por ser mujer. Pero sí que es cierto que los números están ahí. De esto ahora hablaremos y debatiremos, ¿no? Los números están ahí y los números, las matemáticas son una ciencia exacta, eso no engaña. Muchas gracias, Esther. Pues Carmen, vamos a acabar contigo, ¿vale? Esta primera pregunta a modo de presentación y ya nos metemos en faena con el resto de preguntas que tenemos. Carmen, de la Diputación de Sevilla, cuando quieras. Bueno, casi un poquito parecido. Todas las cosas llegan en un momento, algunas veces, por una oportunidad que ni parece que iba a estar ahí, ¿no? Yo siempre estuve interesada en ciencia. Lo que más me gustaba era la física y resolver problemas de física, pero yo desde luego desde bachillerato ya tenía esa inquietud por la informática, hice algún que otro curso. Y bueno, ya en COU estaba entre la física, pero en Sevilla pues no había llegado todavía la ingeniería informática y lo más cercano era Mérida, no me apetecía. Bueno, tuve la suerte que nada más que terminar COU pues pusieron la ingeniería informática y bueno, apasionada. Es verdad y es curioso que cuando empecé a estudiar informática aquí en Sevilla había más chicas que lo que hay ahora, ¿eh? Que los números es lo que estamos viendo que tendríamos que hablar de eso. Siempre he estado muy apoyada en la familia por esta carrera. Empecé en la empresa privada, pero muy pronto me ficharon en la administración pública. No he tenido, sinceramente, ninguna problemática en la administración pública Bueno, yo creo que todas las mujeres que hoy estamos aquí tenemos unos puestos relevantes, pues posiblemente no seríamos el ejemplo de decir que tenemos dificultades porque estamos en estos puestos, ¿no? Entonces, realmente lo de la dificultad, habremos tenido dificultad de muchas horas de trabajo y de demostrar muchas veces, que es la única diferencia, demostrar muchas veces más y tener que demostrar más que los hombres para llegar a los puestos de dirección que tenemos. Eso es lo único que aportaría. Y siempre también me gustaría aportar que yo creo que una de las cosas que más aportamos las mujeres y que quizás nos ha hecho llegar a los puestos que todas estamos aquí es la inteligencia emocional. Yo quisiera decir que en el mundo TIC y sobre todo en los puestos de dirección, hoy en día pues se valora mucho la gestión de equipo, el liderazgo, y yo creo que ahí tenemos que aportar mucho las mujeres. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, pues con esta primera ronda que os muestro a todas, acabamos esta primera parte del encuentro. Tenía la siguiente pregunta que tenía preparada para Neidalí, Gemma y Leonor, pero si me permitís me la voy a saltar, porque al final nos lo habéis contado en esta introducción, ¿no? La pregunta era por qué decidiste estudiar una carrera técnica, a no ser que queráis añadir alguna cosita más, Leonor, Gemma, Neidalí, ¿no? Pues si os parece, pasamos a la siguiente, ¿de acuerdo? Esther, trabajamos en un sector en el que muchas de las grandes empresas tecnológicas están dirigidas por mujeres. ¿Es España y este sector un caso raro? ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema? Bueno, justo antes hablamos de datos, ¿no? Creo que Manuel ha presentado un panorama muy claro en datos. Hay diversos estudios. Vamos a poner unas cifras medias. 35% creo que a nivel mundial de mujeres matriculadas en carreras STEM. En España creo que estamos en el 30% y bajando. A nivel de liderazgo, de puestos de dirección, de lo que me preguntabas, pues creo que hay algún estudio que habla de menos del 10% de mujeres en puestos de liderazgo en sector TIC, en sector de tecnología. Yo creo que España pues no es una excepción. Sigue la norma. Sí que es cierto que en los últimos años hay una tendencia al alza
en el caso de las mujeres ocupando puestos directivos. Comentaba la compañera, ¿no? Carmen, se está valorando el liderazgo emocional, o sea, esa inteligencia emocional aplicada al liderazgo. Hay que gestionar personas y las personas no son números, tienen muchas emociones y para sacarlo lo mejor hay que gestionar esas emociones para que de verdad se aporte valor al negocio. La tecnología además es transversal. Estamos, lo comentaba Manuel, necesitamos formar a niñas, necesitamos tener mujeres porque se demanda muchos profesionales de tecnología. Bueno, en el sector particular en el que yo estoy trabajando de tecnología en ciberseguridad, la demanda es tremenda, 3 millones a nivel mundial de profesionales dicen que falta, con lo cual es un trabajo de calidad, es un trabajo bien remunerado y es un trabajo en el que faltan vocaciones. Y en el que falta ese liderazgo femenino, que como comentaba, sí que es cierto que las carreras, lo comentaba Manuel, están bajando las niñas que se apuntan a carreras STEM. Y sin embargo necesitamos más profesionales y necesitamos más líderes femeninos. Entonces creo que España no es una excepción. Está siguiendo la regla general en el que es cierto que llegan cada día más mujeres a puestos directivos y sin embargo niñas están bajando las niñas que se apuntan a carreras STEM y por otra parte la paradoja, el círculo ya es absolutamente paradójico en el que se necesitan cada día más profesionales. Entonces, bueno, pues no considero que España sea una excepción. Tenemos que todavía subir ese liderazgo de mujeres y a la vez tenemos que trabajar mucho la base porque nos faltan profesionales y las niñas se están bajando de estas vocaciones, que tienen trabajo, que hay muchos puestos y trabajo de calidad. Muchas gracias, Esther. No sé si Gemma, Nedalid o Leonor queréis añadir algo. Estoy quitando la otra pregunta. ¿Queréis añadir algo con respecto a ese tema? Sí, bueno, a ver, yo quisiera aportar algo. No tengo números, ¿no? Pero dentro de mi experiencia, tengo 2 años, menos de 2 años aquí en España, vengo de Malasia, tengo 15 años en BAT y claro, trabajo en Venezuela y en Brasil también, en Latinoamérica. Y es interesante ver los números de España, ¿no? Porque dentro de lo que de la oportunidad que he tenido, siempre ha habido un balance, sí, en Brasil, en Venezuela, un balance de mujeres dentro del sector, o sea, no se ve tan, aunque sí, por supuesto, sabemos que esto es un funnel, ¿no? O sea, hay que preocuparse realmente por el interés que tienen las niñas de realmente estudiar estas carreras, pero luego, cuando estamos buscando personal, sí veo que en Europa, ¿no? Porque con esta posición que tengo, que es South Europe, 18 países, de manejar el tema de IT Services, veo que sí hay muy pocas niñas que quieran participar dentro de los, por ejemplo, o que se postulen ni siquiera para los puestos que estamos abriendo, incluso becarios, o sea, de puestos de entrada, ¿no? En donde, por supuesto, ya después cuando hablamos de cargos medios, claro que va a haber un gap, ¿no? Porque si ni siquiera hay chicas que se postulen en los cargos de inicio de carrera, pues el gap va a ser mucho más alto mientras subimos la escalera corporativa, ¿no? Entonces, bueno, interesante el tema de Europa en general. Yo no diría solo de España. Yo la verdad es que me sorprenden mucho los datos porque a lo largo de toda mi vida profesional, que ya son más de 30 años, yo personalmente estaba percibiendo que el número de mujeres que estaban empezando a incorporarse en tema de carreras STEM y luego ya sobre todo en el mundo laboral, cada vez estaba siendo mucho más alto. Yo recuerdo cuando empecé que en la universidad, en clase, aparte de que era una carrera nueva, en clase a lo mejor eran 120 personas y las mujeres no llegábamos ni a 15. Cuando ibas a buscar, yo cuando empecé a trabajar, la única chica del departamento fui yo. O sea, yo he vivido cómo ha sido la progresión del tema tecnológico, la creación de departamentos de informática a lo largo de todos estos años. Y para alegría mía, pues cada vez que, luego ya cuando estuve en el mundo de la consultoría, me alegraba cada vez que participaba en un proyecto y veía que cada vez había más mujeres participando o incluso estaba equiparado. Por eso los números y las cifras, la verdad que me sorprenden.
Yo el otro día hablaba con una hija, porque tengo mellizos, un chico y una chica, y hablaba con mi hija que, vamos, le encanta el tema, es ciencia pura, entonces le encanta matemáticas, física y tal, y yo estoy apoyándola 100% para que intente dirigir sus estudios y su vida profesional hacia esa línea, porque creo que tiene capacidades y porque además veo que le gusta. Y yo le preguntaba y yo le decía, pero realmente, ¿tú por qué crees que las chicas no eligen más este tipo de carreras y tal? Y me decía, jo, mamá, es que, dice, primero parece como que no te saben motivar o no te cuentan bien o no hacen que te gusten bien las asignaturas. Dice, pero es que luego, dice, yo noto que estamos con un lío porque no sabemos qué estudiar, no sabemos qué hacer, hay tantas carreras, hay tantas... Y yo creo que, bueno, aunque esto es entrar un poco en algún punto que vamos a hablar un poco más adelante, creo que por ahí puede ser algo de los motivos por los que a lo mejor las chicas en este caso no están encontrando un poco la motivación para decidirse por estas carreras. Efectivamente, lo metemos ahora. Gracias, Hola, Gemma. yo quería aportar una serie de datos, ya sé que, bueno, lo iba a contar un poco más tarde, pero ya que hemos hablado de datos, la verdad es que las cifras son llamativas, ¿no? Por ejemplo, hay un informe sobre igualdad de género en la educación de la OCDE y lo que dice es que en los años 80 las mujeres que estudiaban este tipo de carreras era un 40% y ahora es un 12%. Y esto también lo he comprobado con ciertas universidades, como la Politécnica, que ha descendido drásticamente el número de mujeres. También el de chicos, que lo comentaba antes Manuel, que ha descendido en general, pero llamativamente más el de mujeres. Y luego también está el índice DESI, que supongo que lo conocéis, que es el índice de Economía y Sociedad Digital, que en general, bueno, lo emite la Comisión Europea y que lanza una serie de indicadores de cómo están los 27 países. Y España está muy bien, está en el 7º puesto en general. En lo que está peor es en especialistas TIC, sobre todo en mujeres, que tenemos una media de un 4,1 frente al 4,5 que hay en Europa. Entonces sí que es verdad que algo estamos haciendo mal, porque mi percepción también es la misma. Cuando yo estudiaba informática había muchas chicas y ahora parece que hay muy pocas, por lo tanto hay que abordar. Yo creo que no solamente hay un motivo, hablaremos más tarde de estos motivos, pero es una combinación de varias razones, ¿no? Lo que hace esto. Gracias, Leonor. Sí, Carmen, has levantado la mano, te doy paso y te hago la siguiente cuestión también. Me gustaría saber cuál es el caso de la Administración Pública Española, cuál es la situación en la dirección de cargos TIC. Bueno, es verdad, yo primero quería comentar que los números son ciertos. De hecho, yo estoy colaborando con la Facultad de Informática de aquí de Sevilla y desde el ámbito de Administración Pública, pues sobre todo cuando en febrero, con motivo del Día de la Niña y la Ciencia, pues me recorro varios institutos de la provincia de Sevilla, ¿no? Y en los foros con las chicas, es cierto que además, por ejemplo, la Facultad de Informática el descenso ha sido brutal. Ahora mismo nada más que tenemos un 11% de chicas que quieren estudiar informática. Y curiosamente yo creo que no estamos visibilizando bien el sector TIC, el sector STEM por parte de las mujeres. Tenemos que impulsar más desde el punto de vista en donde las carreras técnicas realmente son creativas. Es verdad que no estamos dando el mensaje correcto. Me encanta este tipo de foros, ojalá pudieran escucharnos muchas, pero es que yo creo que tienen una concepción que realmente no saben para qué es alguna de las carreras STEM de telecomunicaciones, física, matemáticas. Es que no tienen la concepción. Tú vas al instituto y dices, pero ¿qué es lo que hacéis? Es que tienen una concepción posiblemente de la televisión, de estereotipos, que realmente no es la realidad. Entonces, cuando tú le dices, oye, puede ser una carrera creativa, produces, cuando yo digo, no hay algo más bonito que una profesión que sea productiva, que creas algo. Entonces, esa pasión que quizás yo tengo por mi profesión, es que tenemos que visibilizarla. Y además, os voy a decir una cosa, yo creo que una de las visibilizaciones más importantes son cuando somos madres.
O sea, la visibilización para nuestras... Mi hija estudió biotecnología, pero me lo dice y ella apoya en muchos foros que la llevo y tal, dice, oye, es que el tener un referente mujer en el sector tecnológico es muy importante, una tía, una madre. Entonces, yo creo que iremos, que posiblemente la próxima generación vuelva otra vez, esto es cíclico y vuelva a aumentar. Pero ciertamente en la administración pública, y Nacho te lo comento, estamos haciendo mucho por intentar visibilizar las carreras STEM y todos los que tenemos puestos de dirección intentando apoyar eso. Pero yo creo que sinceramente nos está costando llegar ese mensaje y hay que empezar desde la base en los colegios, ¿eh? Porque es que realmente piensan que es una carrera fría, que son profesiones frías y es absolutamente nada, es todo lo contrario. Además podemos ser muy creativos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que dar ese mensaje, Nacho. Muchas gracias, Carmen. ¿Creéis que el déficit está en los puestos intermedios, Patricia? Yo creo que está en todos los puestos, ¿eh? No específicamente en los intermedios. O sea, yo creo que yo, al igual que Gemma, me ha sorprendido bastante los números porque también llevo 20 y tantos años en la profesión y es verdad que en los últimos años en consultoría yo vi entrar muchas más mujeres de lo que se veía antes. También vi llegar a socias a muchas más mujeres, gracias a Dios. Pero creo que efectivamente el déficit que ya se lleva de abajo se arrastra hasta arriba. O sea, yo fíjate que te diría que donde más carencia hay es en los puestos directivos, pero por la propia selección natural. O sea, no creo que haya más en los intermedios que en el resto de capas. También es cierto que a mí me sorprenden los números porque yo cada vez veo más mujeres, ¿eh? O sea, gracias a Dios. O sea, me parece que es algo bueno. Gracias, Patricia. Naidalí, ¿coincides? ¿Estás asintiendo? Te doy paso. Sí, pero yo sí creo que sí está viendo, a ver, los números de Manuel me encantó la introducción porque eso da una base, ¿no? O sea, hay un gap en los puestos intermedios, pero nuevamente mi percepción es que estamos teniendo una baja de interés de las chicas en carreras STEM. Y lo veo nuevamente por los procesos de reclutamiento que estamos haciendo, buscando becarios, buscando, y bueno, lo que tenemos son prácticamente 100% en España y en Italia, puedo hablar 100%, son chicos los que aplican. Sí, Esther, has levantado la mano, por favor, adelante. Y en 2 segundos. Yo en ciberseguridad creo que los porcentajes de mujeres están por debajo del 5%. Sí, en ciberseguridad mucho más. Exacto. Nada, o sea, profesiones como hacer hacking, análisis de vulnerabilidades, pentesting, detección, todo trabajar en eso, no encontramos mujeres. No encontramos mujeres. O sea, por debajo del 5% en España de ocupación femenina en esos puestos, y a nivel mundial creo que está por debajo del 10%. O sea que ahí lo dejo. Gracias. ¿Existe el techo de cristal, Naidalí? Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Ya algunas de las chicas, el techo de cristal, este concepto que se usa, ¿no? Para como una metáfora, diría yo, ¿no? Para explicar los obstáculos, ¿no? Que las mujeres nos encontramos en el trabajo. Hablaban de las preguntas que se hacían antes, ¿no? En las entrevistas, si pretendes tener hijos, cuándo te vas a casar. Pero lo bueno, yo diría, es que ya hay ese awareness, ¿no? De que el techo de cristal sí existe y de cómo las compañías están, y al menos sabemos, ¿no? Las que estamos aquí, que nuestras compañías están realmente, a través de políticas correctas, nos están realmente queriendo eliminar ese techo de cristal. La pregunta no sería, yo diría, Nacho, si existe o no, ¿no? Es cómo ayudar realmente a las chicas, sobre todo las que están empezando, ¿no? A cómo romperlo. Y claro, cuando ya uno está en mid-career o más en la carrera profesional, pues ya uno usa las herramientas que la compañía misma ha creado, ¿no? Para romper ese techo, pero a lo mejor y las niñas que están empezando, incluso estereotipos, ¿no? Que estábamos hablando, a lo mejor la chica tiene interés, pero qué sé yo, la familia no la soporta o no tiene profesores que realmente incentiven el interés por las STEM. Entonces a esas chicas les diría que bueno, que se empoderen individualmente, ¿no? Y aquí
aquí mencionaría el libro este de John Maxwell de Sin Límites, ¿sí? Donde él explica un poco que si tú realmente estás en un ambiente que te limita, pues hacer todo lo posible para moverse de ese ambiente, ¿no? Pero tener claro que si tú tienes un interés, pues seguir ese interés, seguir esa vocación y seguir esa pasión por lo que quieres hacer. Muchas gracias. Os estáis portando muy bien, ¿vale? Pues me estáis respetando un poco el guión que tenía previsto. Por favor, si queréis añadir alguna cosita, por favor, hacerlo, ¿de acuerdo? Yo mientras voy siguiendo el guión que tenemos preparado, ¿de acuerdo? ¿Creéis que una política de cuotas soluciona el problema? ¿Establecer una incorrecta política de cuotas no impediría expulsar al mejor talento? Olga, empiezo por ti. Pues mira, yo creo que una política de cuotas, si estamos hablando y estás mencionando lo de lo que cuesta encontrar chicas, cómo ellas visualizan lo que ocurren, yo creo que de entrada una política de cuotas, cuando vamos a reclutar, pone en la mente de los que tenemos que llevar ese proceso adelante el problema y dónde está el foco. Al final se trata de asegurarnos de que en cualquier proceso hay igualdad de candidatos masculinos que femeninos, aunque eso nos suponga un esfuerzo adicional, porque lo estamos viendo, eso requiere de un esfuerzo adicional que hay que hacer. ¿A qué contribuye eso? Y aquí me voy a permitir un poco pues, de lo que estamos hablando. Yo creo que en España en concreto, ¿no? Lo que yo veía, estábamos hablando de que hubo unos años en los que había pues, muchas más chicas en carreras técnicas y como que se puso de moda en las grandes compañías tecnológicas, teníamos presidentas y CEOs, hubo unas cuantas, que además ahora eso ha cambiado un poco, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que eso ha sido un movimiento como muy etiqueta, porque si luego tú mirabas, y yo miro en mi compañía en concreto, nosotros tenemos un comité de dirección en Iberia paritario, pero cuando yo miro los cargos intermedios, ahí no. Nos cuesta horrores y tenemos que hacer un esfuerzo ímprobo para que ahí haya mujeres. Todavía no es una asignatura pendiente. Yo creo que la política de cuotas ayuda en eso, en que cada vez que tenemos que buscar un manager, bueno, pues busquemos como mínimo que en el proceso haya una mujer. Y no se trata de poner una mujer que no dé el perfil, o sea, tiene que dar el perfil, pero que hagamos un esfuerzo adicional. Creo que eso es muy importante. Y creo que eso además, si alguna habéis mencionado lo del, bueno, si hay una gran directiva que está en una compañía tecnológica, es un referente, pues entre comillas, porque para una niña que comienza, los referentes son esos puestos intermedios, esa tía, esa prima, esa madre, que está en su carrera y que no es una superdirectiva de una gran tecnológica, pero está en una carrera, está en una empresa tecnológica, técnica y lleva su trabajo adelante y es ese referente. Yo creo que nos faltan los ejemplos un poquito más terrenales porque la carrera profesional es muy larga y las niñas empiezan por abajo cuando se incorporan al mundo laboral. Yo creo que ahí tenemos déficit y, insisto, creo que las cuotas ahí nos echan una mano. Desafortunadamente son necesarias, pero bueno, tenemos un trabajo que hacer. Muchas gracias, Olga. Belén, te hago la misma pregunta. ¿Crees que una política de cuotas solucionaría el problema y establecer esa incorrecta política de cuotas no impediría expulsar al mejor talento? La verdad es que lo de la política de cuotas siempre ha sido muy controvertido y es muy difícil decir es malo del todo o es bueno del todo. Creo que tiene su componente buena, muy buena, que nos ha ayudado a agilizar y a hacer más, a recorrer el camino de la visibilización de las mujeres muchísimo más rápido que sin esta política. El hecho de que la ley de igualdad que se implantó, creo que fue en el año 2007, que luego en el 2019 nos ha ayudado a que todas las empresas mayores con más de 50 empleados necesiten un plan de igualdad. ¿Esto qué ocurre? Esto hace que las empresas hagan esa visión introspectiva para ver por qué o cómo pueden hacer para que en todos sus procesos la igualdad, tanto desde el momento de la selección, desde el momento de la promoción, en todos esos procesos haya una igualdad entre hombres y mujeres e incluso en el caso de igualdad, promocionar las mujeres en aquellos departamentos en los cuales estén menos representadas, como puede ser el departamento de tecnología, pero también puede ser al contrario, hay departamentos como administrativos donde hay siempre más mujeres que hombres. Yo creo que en ese caso habría que aplicar esas cuotas o ese plan de igualdad en el sentido contrario. Creo que tenemos que ser justos. Otra de las ventajas que nos ha dado la política de igualdad y el tema de las cuotas, el hacer que los sesgos cambien rápidamente. Parece que nos hemos dado cuenta con el tema de la inteligencia artificial que hay sesgos y que parece que hay profesiones que están asignadas a hombres, profesiones asignadas a mujeres o cosas que se supone que son masculinas y femeninas.
Este tema de hacer que las mujeres tengan esa visibilidad y haber aplicado esta política de cuota lo que hace es que los sesgos están cambiando de una forma un poco más rápida. No quiere decir que estén desapareciendo, ni mucho menos, pero nos ha hecho darnos cuenta de que cuando las inteligencias artificiales van a buscar datos para alimentarse, todo lo que encuentran en esos referentes, y volvemos a los referentes, son referentes que están muy dominados por el género de las personas. Entonces, eso es muy importante. Sin embargo, claro, tenemos que tener muy claro que eso se puede convertir en un arma de doble filo, porque lo que es un poco contrario a lo que sería la política de la meritocracia, ¿no? Siempre hay que promover a la persona que tenga mejores capacidades, independientemente de que sea hombre o mujer. Tenemos que dar a las mujeres todas las herramientas para que estén en la lucha, pero no debemos promover a las mujeres por encima de los hombres porque sí, porque eso se volverá en nuestra contra. Tenemos que ser muy cuidadosos y nosotras tenemos que ser las primeras en no admitir ese tipo de comportamientos. Muchas gracias, Belén. Carmen, ahora te doy paso. Voy a preguntarle a Gemma también, que tenía aquí anotada esta pregunta para ella, y te doy paso ahora mismo. Gemma. Bueno, la verdad es que creo que Belén lo ha explicado perfectamente y además yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Creo que las políticas de cuotas son buenas siempre y cuando se apliquen pues, de una manera equitativa. ¿Que sirve para darle visibilidad a la mujer o darle oportunidades que a lo mejor en un proceso de selección anterior no se le daba? Vale, pero yo soy más partidaria siempre y siempre he defendido, y mira que creo que en el mundo informático, TIC, el tema de las mujeres siempre ha sido como una especie de una pequeña guerra por hacernos, por poder encontrar nuestro sitio ahí. Yo soy más partidaria de igualdad. O sea, para mí es tan importante que esté equilibrado y que al final a la gente se le seleccione por méritos y por sus competencias y por su currículum, y no por el hecho de, por ser mujer, te voy a contratar sí o sí. Porque encima parece que vamos a arrastrar un cartel que es, la han contratado por ser mujer, pero no por eso es válida. Entonces volvemos otra vez a seguir con el lastre de toda la vida de tener que demostrar que tú puedes hacer el mismo trabajo que un hombre. Porque yo eso lo he vivido, yo eso lo he sufrido y joroba mucho, fastidia mucho. Entonces, dejemos ya de etiquetar de que los hombres están capacitados para hacer ciertos puestos o carreras TIC o tecnológicas o STEM, dejemos de etiquetar que las mujeres no valen y fijémonos, evitando mirar si eres hombre o mujer, tu capacidad, y en base a eso seleccionar. Entonces, bueno, creo que lo que ha dicho Belén es que lo ha hecho perfecto. Entonces no creo que haya Gracias, que aportar Gemma. mucho más. Sí, Carmen, perdóname, ya te doy paso. Cuéntame. No, bueno, con respecto al tema de las cuotas lo han explicado perfectamente. Yo lo que quería era, si me permitías, Nacho, contestar una de las preguntas que nos acaban de hacer ahí en el chat. Sí, la tenía, además la ha hecho Guzmán Sí. Garmendia, que me encanta que Guzmán se enganche a este encuentro para Sí. leerlo, pero si os parece lo tocamos un poquito más adelante cuando toquemos Vale. la parte Vale. de formación, si os parece. Perfecto, Y así tú damos mandas. también que tengo a Sandra un poco abandonada, ¿vale? Entonces, Perfecto, tú mandas. ahora mismo es una pregunta muy interesante de Guzmán. Ahora le quiero dar respuesta a ello, ¿vale? Pero antes le quería preguntar a Sandra. Sandra, ¿la maternidad supone un freno en el desarrollo de la carrera profesional a pesar de que en los últimos años se han cambiado las leyes? ¿Cómo se puede abordar este aspecto? Bueno, fijaros que si miremos la perspectiva primero, ¿no? Mi madre, si ahora viviera, tendría 90 años, ella estudió carrera universitaria y cuando se casó la enviaron para casa, fue ama de casa. Seguro que ahora me diría, oye, qué bien estás. Entonces, sí, han pasado 50 años, pero yo creo que el cambio como perspectiva de dónde venimos en nuestras generaciones anteriores, a mí me parece mucho mejor que hace 50 años. Otro dato, ¿no? Y lo hablaba Manuel al inicio de la sesión, justo en el sector utilities, donde hacen falta mujeres, que es en el que yo estoy trabajando desde hace ya 4 años. En Nexus Energía tenemos paridad en comité de dirección, como comentabais en Snyder, pero también tenemos paridad en el resto de la empresa, en todas las mujeres. Y no es por cuotas, es por meritocracia. Ha sido así.
Y os tengo que decir que se respira diferente, se vive diferente, porque hay mujeres por todos lados, más o menos 50%, y creo que aporta muchísimo a la compañía. Entonces, cuando lo miro en perspectiva, bueno, hemos conseguido muchísimo, ¿no? Dicho eso, es cierto que cuando eres madre, y yo además he sido madre tarde, tengo una hija de 11 y un hijo de 8, por lo cual la vivo en mi piel, la maternidad. Me imagino que ya con más adolescencia será más complejo, pero sí veo dos puntos, ¿no? Donde hay que trabajar, el punto externo y el punto nuestro de autodesarrollo. Entonces, en el punto externo yo creo que tenemos que valorar, se valora, pero yo diría que incluso el gobierno no suficientemente, y las empresas y la sociedad, en que, y sobre todo en los que podemos influenciar en puestos directivos las cosas que pasan en la compañía, hay que entender y valorar que ser padre o ser madre es el ciclo de la vida. Si no generamos siguientes generaciones, nos vamos a quedar sin talento. Ya somos un país con la pirámide poblacional que prácticamente está invertida, y para esto tenemos que hacer que los jóvenes talentos progresen. Si ya no los fabricamos, es el primer tapón, ¿no? Entonces yo creo que desde mi punto de vista hay un escollo desde la sociedad que no ayuda suficiente a padres y madres, mucho más que hace años, y os diría que especialmente en el tejido de las pymes, en los que estamos en empresas más grandes, el gap se ha ido haciendo, pero ejemplos como el permiso de paternidad, que se ha criticado mucho, ayuda muchísimo a equilibrarlo, porque la pyme que va a escoger entre contratar a una mujer, pues ya de entrada tienes ese permiso, ¿no? Y creo que el gobierno debería trabajar más propuestas que ayuden a la conciliación, y eso pasa por ayudar a las empresas económicamente, porque hay empresas que se pueden permitir doblar las posiciones durante un tiempo, pero hay otras que no. Entonces, creo que sería fundamental ahí que el gobierno haga propuestas más innovadoras a las empresas. Y el otro gran gap es el nivel interno, ¿no? Las mujeres tendemos a autovalorarnos por debajo de lo que podemos hacer, y en el momento en que somos madres ya asumimos que nos ponemos los límites nosotras mismas. No me van a promocionar. ¿Por qué no? Si haces lo mismo en menos tiempo y al final acabas trabajando con el mismo resultado, incluso mejor, nosotras mismas yo creo que nos coartamos, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que creernos que ser padre y ser madre es un ejercicio de valentía, y creo que también ayuda mucho a gestionar el mundo de los conflictos, la manera de influenciar a otras personas, porque tenemos a nuestras personitas creciendo, ¿no? Y igual de valiente que es decidir no ser padre, lo es serlo, yo creo que aporta muchísimo a la sociedad y a la empresa, ¿no? Y nosotras mismas ya decimos, bueno, ya está, como voy a ser madre, ya sé que no hay nada más en 3 años a nivel de carrera profesional. No tiene por qué. Yo he estado en empresas donde incluso en temporadas de bajas maternales a las personas se las promocionaba, ¿no? Es cierto que eran más multinacionales, pero hay mucho de nosotras que nos bajamos 3 escalones en lugar de decir, no, sí, precisamente lo que estoy es ampliando mi vida, ¿no? Esa es mi visión. Así que mucho mejor que hace 50 años, mucho camino por hacer y mucho de nosotras mismas. Muchas gracias, Sandra. Has comentado la palabra conciliación, ¿vale? Entonces, bueno, me da tiempo con la siguiente cuestión, antes de meternos ya en la parte esa de formación y dar respuesta al resto de preguntas. La pandemia ha impulsado el teletrabajo, lo que ha supuesto con sus limitaciones y demás, una especie de conciliación en la vida familiar y laboral. ¿Puede haber sido un inicio para que estas empresas se den cuenta de que definitivamente se puede hacer esa conciliación? Olga, empiezo por ti. Pues igual, y yo creo que todas lo mencionáis, que hay una diferencia importante entre la gran multinacional y el tejido industrial, o sea, el tejido empresarial real del país, la pequeña y la mediana empresa. Las grandes multinacionales, en concreto la que yo trabajo, ya teníamos una política de flexibilidad absoluta, teníamos un modelo híbrido en el que efectivamente hemos profundizado porque no nos ha quedado más remedio con la pandemia, y estamos aprendiendo todavía, bueno, pues cómo eso permite trabajar a los equipos y cómo mejoramos ese modelo, que ya no es tanto el teletrabajo, sino cómo conciliamos los dos mundos y cómo establecemos nuevas dinámicas, ¿vale? Pero luego está el mundo de la pyme, en el que yo creo que sí que efectivamente ha habido un aprendizaje, había una resistencia, yo creo, numantina por falta de herramientas, por falta de costumbre, por montones de razones históricas en las pequeñas y medianas empresas, con el tema de
el trabajo remoto, el teletrabajo y cómo eso afectaba el rendimiento. Yo creo que la pandemia ahí nos ha enseñado muchas cosas a todos. Yo creo que los modelos flexibles, a partir de ahí, esas pequeñas empresas tienen que hacer el mismo camino. Ver cuál es el punto medio que mejor les funciona con sus equipos y con sus dinámicas. Pero nos tenemos que mentalizar todos, las grandes y las pequeñas, de que ya no solo es una cuestión de mujeres aquí, es de nuevo talento. Las nuevas generaciones, para ellos la flexibilidad, cómo ellos viven su vida personal. Hablaba Sandra, yo también he sido madre muy tarde y nosotros teníamos otra manera de enfocar nuestra carrera profesional, nuestras aspiraciones, lo que teníamos que poner en el lado profesional, en el personal, y teníamos unos balances, desde mi punto de vista, yo ya soy mayor, un poco extraños. Las nuevas generaciones no, tienen muchas cosas muy claras y ahí captar ese talento va a requerir que hagamos un esfuerzo, y la flexibilidad es una de las palancas. Los valores y el propósito de la compañía también, pero la flexibilidad de entrada es algo que ellos valoran muchísimo. Entonces hay que hacer un ejercicio, y la pandemia efectivamente nos ha ayudado. Nos ha ayudado mucho a plantearnos cosas y a desbloquear cosas. Tenemos camino que recorrer también. Gracias, Olga. Leonor, no sé si quieres añadir, coincides, me imagino, con Olga. Y Sí, Esther, perdóname, ahora te doy paso, Esther. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras. Yo quiero hablar del sector público porque es verdad que el camino del teletrabajo y la conciliación se había iniciado en el sector privado, pero en el sector público no. Entre otras cosas porque no era una medida popular. La ciudadanía no ve bien que el funcionario ni siquiera acuda al puesto de trabajo. Entonces, vender esas soluciones y esas resistencias es muy complicado. Es verdad que la pandemia aceleró ese cambio cultural y no teníamos otra forma de trabajar, y trabajamos mucho para sacar los servicios públicos adelante y que la administración siguiera trabajando. Y bueno, pues se ha mantenido en cierta manera. Sí que ha sufrido cierta regresión, pero bueno, en la mayoría de los sitios hay un equilibrio, hay un trabajo híbrido en el que se teletrabaja ciertos días y bueno, eso yo creo que ha sido muy positivo. También quiero dar un apunte que para mí creo que el teletrabajo ayuda a la conciliación, pero no es la única solución. Yo, que también he sido madre tardía, cuando la pandemia, pues teletrabajar con una niña muy pequeña pues era realmente horrible, no se podía. No se podía, o sea, teníamos que estar turnándonos, o sea, era un equilibrio complicado el poder atenderlo, aunque sí, lo que hace importante la conciliación es la flexibilidad, lo que ha dicho antes Olga, para poder racionalizar ese trabajo. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los sitios, de las compañías y de la administración pública, las reuniones son por la mañana y a todas horas. Ya sabéis lo intenso que son las reuniones por la mañana, con lo cual es complejo. Pero bueno, ha habido un cambio que yo creo que tiene que seguir esa tendencia de flexibilidad. Gracias, Leonor. Sí, perdón, Esther, que no te he dado paso antes. Pues, soy muy breve porque justo Leonor pues, ha comentado lo que quería comentar, que la pandemia, parece mentira, algo bueno ha tenido, que ha traído el teletrabajo a las administraciones públicas, y además se ha podido demostrar que podemos teletrabajar, no todo, evidentemente, no todas las profesiones, ¿no? Los médicos de un hospital no van a estar teletrabajando en urgencias, evidentemente, pero muchos funcionarios sí. La Comunidad de Madrid fuimos pioneros, la presidenta sacó un decreto de teletrabajo, yo creo que el primero de España, súper ambicioso. Hasta 3 días pueden los profesionales, determinadas evidentes profesiones de la Comunidad de Madrid, de su Administración General Institucional, pueden llegar a teletrabajar 3 días a la semana, y la verdad es que la cosa está funcionando y nos ha venido bien, porque el teletrabajo nos ha permitido, por ejemplo, en Madrid Digital, donde yo trabajo, atraer talento. Ha sido valorado. Hicimos hace poco un proceso de turno libre, y bueno, pues gente de la que al final hemos conseguido contratar, que ya sabemos que la administración pública no ofrece los mejores sueldos en tecnología, que eso es otro de los retos que tenemos. No somos los que más pagamos, paga más la empresa privada, pero sin embargo han visto la opción de teletrabajar, y efectivamente las nuevas generaciones quieren poder teletrabajar, quieren tener flexibilidad, quieren vivir. Quieren trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y además la gente es más productiva si le das esa flexibilidad y esa posibilidad de elegir. Simplemente quería dejarlo ahí.
Muchas gracias, Esther. Se nos está yendo el tiempo y tenemos todavía muchas cosas que hablar, así que me voy a meter un poquito ya con la parte de educación, ¿vale? ¿Por qué creéis que las mujeres no apuestan más por el estudio de carreras STEM? Sandra, empiezo por ti. Venga, os cuento, a ver si no me extiendo mucho. Es una percepción que tengo, que con los años se ha deteriorado la imagen de la carrera STEM. En nuestra época yo nunca percibí que no estuviera bien visto. Es verdad que eras la rarita, o las pocas raritas que había, pero estaba bien visto que, mira, tecnología, bueno, era más glamuroso. Yo sí veo, y sobre todo lo veo en mi hija de 11 años y mi sobrina de 16, ¿no? Que ha ido pasando algo que se ha deteriorado en imagen cuando precisamente la necesidad ha eclosionado, ¿no? Y por poner soluciones, ¿no? Y cosas más rupturistas. Yo sí que veo que las profesiones técnicas no se ven atractivas, eso tú lo percibes muy claramente, lo habéis dicho algunas, sobre todo cuando en el momento en que tú has de decidir el bachillerato. Tercero y cuarto de la ESO, con un spam de carreras que antes había 20, ahora no sé, 50 o no sé, muchísimas, no sabes muy bien lo que quieres, ¿no? Entonces, para mí hay unas cosas que se podrían aportar, ¿no? En el momento en que tienes que tomar esa decisión, que aún estás un poco empanado o empanada, ¿no? Sería muy bueno que las escuelas hicieran charlas o pongan vídeos sobre lo que puedes llegar a hacer haciendo una carrera técnica. Faltan referentes y creo que ahí es fundamental la labor no solo del propio docente, sino de las direcciones de las escuelas, que tuvieran un programario que te permitiera, sin reinventar las ruedas, pues poder exponer en tu bachillerato tecnológico, en tu bachillerato de arte, qué pudieras hacer. Y creo que eso podría abrir muchas miras. Y luego un ejemplo práctico que os quería explicar, que a mí me ha sorprendido porque mi hija ha cambiado el paradigma, mi marido es arquitecto, padre, y yo soy informática, y os podréis imaginar cuando decían, hay que explicar a qué se dedica tu papá o tu mamá. Ya podéis imaginar qué escogían, ¿no? Porque claro, la arquitectura se toca, se ve, y sí que he percibido que ha cambiado paradigma. Y el otro día comentándolo con ella, bueno, hace unas semanas, me explicó y vi con ella una serie de Netflix, sin hacer spoiler de publicidad, que se llama Project MC Square, Proyecto MC Cuadrado, que es fantástica, que son 4 científicas, muy monas todas ellas, que conectan mucho con lo que son preadolescentes, que se dedican al mundo tecnológico, informática, biología, con altas capacidades y utilizan la ciencia para hacer el bien. Pero tal como lo explican, atrapa a las niñas, y os lo ponía como un ejemplo fantástico de acercar referentes. Porque yo no voy a intentaré hacer referente, pero mi hija ya me ve más mayor, ¿no? Entonces, cuando ven a chicas estudiantes todavía que socializan, que tienen empatía, que trabajan en equipo, que se lo pasan bien, que se puede ser siendo una bióloga, que se puede ser haciendo la informática. Otra que me decía hija que era la organizadora, ¿no? Que además se ponen sus tacones, se arreglan, porque parecerán tonterías, pero nosotros tenemos que hacer que nuestras jóvenes se sientan atraídas y no tengan una imagen que la tecnología es muy difícil o eres más rata de biblioteca, entre comillas, ¿no? Pues esa parte que hace, yo la veo viendo la serie y digo, ahora ya entiendo por qué me hace muchas más preguntas sobre mi profesión, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo fantástico de cómo llegar con gente de 20, 25, haciendo de referentes a las que ya empiezan el camino futuro de la ESO, ¿no? Y creo que son 2 buenos ejemplos de cómo romper paradigmas de una manera muy práctica y muy fácil. Muchas gracias, Sandra. Belén, en tu caso, ¿por qué crees que las mujeres no apuestan más por los estudios de carrera STEM? Me imagino que coincidirás también con Sandra. Coincido mucho y lo he vivido muy recientemente porque mi hija ha empezado este año la carrera, ¿vale? Y te puedo decir que de un colegio de 2 vías ha sido la única chica que ha hecho ingeniería. Entonces, mi hija está ahora haciendo un doble grado en ingeniería y AD, con lo cual yo estoy súper orgullosa y creo que depende mucho del referente. Veo que los jóvenes, y te lo digo por lo que yo he visto por los amigos de mi hija, ven que el retorno que supone una carrera difícil como pueda ser ingeniería no les vale la pena. Entonces, es posible que en las épocas formativas igual necesitemos hacer, primero,
trabajar más en las épocas iniciales, para hacer que desde el principio, que es cuando las personas cogen el amor por las cosas, el querer hacer una cosa, donde esos gustos se hacen, tenemos que promocionar en las etapas tempranas de la educación, hay que promocionar más la parte técnica. Hay que enseñar mejor las matemáticas y la física, porque hay mucha gente que deja las asignaturas técnicas porque les cuesta entenderlas. Y luego dedicarse y estudiarse una asignatura que solamente, digo solamente, no quiero, pero que depende de que tú te la hayas estudiado de memoria, pues a veces se les hace más fácil. Yo tengo una hermana profesora y siempre me lo dice, tú te estudias un examen de historia y siempre apruebas. Igual no sacas el 10, pero siempre apruebas. Tú estudias un examen de matemáticas o de física y puedes aprobar y a veces no puedes aprobar, pues porque te han puesto un problema más difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esa incertidumbre que tiene a lo mejor las carreras técnicas en cuanto a estudio y saco unas notas y tengo un retorno y demás, pues a veces puede no compensar. Y luego también las mujeres, y de ahí es donde yo creo que las mujeres tiran menos, esa falta de confianza que tenemos en que somos muy perfeccionistas, que queremos hacerlo todo bien, eso también nos hace muchas veces pensar que no somos capaces de hacer las cosas. Y la culpa entonces la tenemos nosotras, nos autolimitamos nosotras mismas. Tenemos que el conocer un referente, ver que esa persona que tú conoces, que es de carne y hueso, tiene un trabajo, tiene una carrera STEM, tiene un trabajo que a ti te parece interesante, que consideras que es el trabajo, que puede ser el trabajo de tu vida, yo creo que es súper importante. Porque si no parece que la gente que trabajamos en temas de tecnologías de la información, incluso en temas de ingeniería, parece que estamos todo el día metidos en un cuarto programando y haciendo cosas súper aburridas. Y no es verdad. Entonces, creo que hay que darle más visibilidad a este tipo de trabajos. Y la comunicación, como decía la compañera anterior, el tema de tanto el apoyo familiar como también todo lo que son medios de comunicación que nos presentan esos referentes, las series de Netflix, todas estas cosas son súper importantes para que a los jóvenes las carreras STEM les llamen. Y además es que estamos en un mundo donde la tecnología va a ser tan importante que no solamente va a ser vital para la gente que estudie carreras STEM, lo es para un abogado, lo es para un economista, lo es para alguien que se dedique a temas sociales. Es decir, es que va a estar presente en todos los ámbitos. Por lo tanto, aquellas personas que además a más se dediquen a carreras STEM van a tener todavía más capacidad y más posibilidades de cambiar el mundo. Entonces, seamos capaces de transmitir esto a todos nuestros jóvenes. Muchas gracias, Belén. Has tocado también un tema que han sacado también en las preguntas y respuestas, así que vamos a ir un poquito más de rapidez en esta respuesta. Al final, en muchas respuestas yo no estáis muy de acuerdo, estáis muy alineadas todas, ¿vale? Porque hay algunas preguntitas que sí que quiero dar respuesta. Esto es lo bonito también, un poco, que me rompan el guión. Esto está muy bien. Patricia, te dejo a ti, ¿vale? Y nos metemos, si os parece, con alguna de las preguntas que nos hace el público. Vale, yo estoy 100% de acuerdo con lo que han contado Sandra y Belén. Yo solo voy a poneros un ejemplo. El mundo del fútbol. O sea, no puede ser más masculino hasta ahora. O sea, tenemos un referente que ha salido, una chica monísima. Yo soy del Real Madrid, pero bueno, del Barça, estupenda, Alexa Putellas, que ha hecho que sea el boom y que todas las niñas quieran jugar a fútbol. Yo también he sido madre tardía, tengo 2 niñas y desde hace un año juegan a fútbol. Hace nada, impensable. Entonces, yo de verdad creo que los referentes son importantísimos, ya sean referentes cercanos, ya sean referentes de Netflix, y que este tipo de iniciativas como la que tenemos aquí, que se hace entre empresas, es muy importante que llegue antes a las niñas en educación, porque así descubren que ni somos bichos raros, ni somos bichos de laboratorio, sino todo lo contrario, sino que somos de carne y hueso y que tenemos profesiones súper bonitas. Entonces creo que transmitir eso y llevarlo a niñas de 15, 14, cuando están decidiendo qué van a hacer en su vida, creo que es importantísimo. Creo que la falta de referentes es una cosa que nos está lastrando. Ya, con eso termino porque estaba de acuerdo con todo lo anterior. Sobre todo daremos mucha cobertura a este encuentro, que están saliendo cosas muy, muy chulas. 2 temas. Vamos a intentar contestar a Guzmán, ¿vale? Guzmán comentaba que su hija de 15 años, que va a hacer 16 este año, está claramente enfocada a ciencias, pero en el colegio los mismos profesores ya le están diciendo que es algo muy difícil, ese camino es difícil. ¿Qué podemos hacer?
para que esto no suceda. Es decir, pues esto es importante, estamos viendo desde el inicio de la educación, ¿no? Si ya tienen unas barreras de además un referente, ¿no? Como puede ser un profesor, ¿qué podemos hacer con esto? Ahora os tenéis que animar a contestar ahora mismo. ¿Puedo contestarle yo? ¿Puedo contestarle Venga, yo? Gemma, por favor. Yo le diría a su hija que siga persiguiendo esa idea, que no se deje amilanar porque sus profesores les digan que es muy difícil, que si ella tiene capacidades, si además le gusta, tiene que intentarlo. Si no lo intenta, nunca va a saber si puede hacerlo o no puede hacerlo. Entonces, yo creo que soy un ejemplo de ello. Yo, como he dicho antes, me consideraba muy de letras. Mi idea de carrera y mi ilusión era ser abogada y de repente fui capaz de cambiar el chip. Y recuerdo que en su momento, cuando eso se lo comenté a una profesora del colegio, ni siquiera del instituto, en el que le decía que me daba un poco de miedo el ver si voy a ser capaz o no de poder hacer eso, me dijo, Gemma, querer es poder y con esfuerzo todo se consigue. Entonces, inténtalo. Si lo haces, lo intentas y ves que no te gusta, pues cambia y tienes otra opción donde elegir, pero inténtalo. Entonces, de verdad también me parece un poco extraño que en el propio colegio la estén desmotivando, cuando estamos diciendo que hay una necesidad ya no de hombres, de mujeres solo, también de hombres, o sea, de personas que en el mundo tecnológico hay una demanda enorme. Al revés, yo soy el colegio, intentaría motivar que todos los alumnos posibles que puedan hagan una carrera STEM. Entonces, y vamos, ahora que está tan de moda que las mujeres tengamos que estar tan presentes en todo, pues razón de más para que si se trata de una chica, la anime. Es verdad que nos faltan referentes, pero el ánimo, yo, vamos, a muerte con ella, que lo siga intentando, que a lo mejor lo complicado va a ser decidir qué tipo de carrera elegir. Yo ahí la entiendo, porque yo me pongo a mirar con mi hija, que también tiene 15 años, qué puede hacer y ahora mismo no sé qué aconsejarla. Creo que habría que en los colegios o en los institutos intentar poner ejemplos más concisos de para qué sirve o qué salidas tiene ciertas licenciaturas, que hay mucho doble grado, que combina tecnología con otro tipo de carreras, pues ahí un poco darles un poco más de idea. Pero sobre todo, vamos, que no se desanime y que lo haga y que lo intente, que nos hace falta mucha mano de obra en este área. Bueno, Germán, también te animo a que le mandes el vídeo a la escuela y que escuchen las palabras de las portavoces que tenemos hoy. Esther, te dejo también ahí. Pues muy breve. Lo difícil puede ser divertido. O sea, las ciencias abren un mundo de conocimientos ilimitado. Además, profesiones, si hay mucha demanda de trabajo, pero las profesiones pueden ser muy, muy, muy variadas, muy variadas. Y claro, y además el sistema actual pues te permite también intercambiarte con otras universidades europeas, americanas, al haber tanta demanda de profesionales y tantas oportunidades de trabajo diferentes, pues que, vamos, que se le abre un mundo de oportunidades infinito, infinito. Difícil, puede ser divertido, lo importante también es intentar que la niña entienda que las matemáticas y la física, ¿para qué? Ese sentido práctico, no son solo abstractas. Te aportan un montón de conocimientos, un montón de herramientas para poder cambiar la vida de las personas y cambiar a mejor. Es importante entender que la tecnología y las ciencias tienen un impacto positivo en la vida de las personas. Con la pandemia se ha visto, ¿no? Gracias a la tecnología hemos podido trabajar, hemos podido sacar para adelante mucho trabajo, hemos podido atender a los ciudadanos, nos hemos podido comunicar con nuestros familiares y con las personas a las que no podíamos tocar. Es decir, las ciencias abren un mundo de posibilidades infinito. Puede ser muy divertido, no tiene por qué, y si es difícil, pues para adelante y buscar referentes. Los referentes son muy importantes. Esa serie de Netflix me la he apuntado. Yo también. Carmen, que se levantó la mano también. Y luego te digo bueno, sí, aporta precisamente que, hombre, no podemos cambiar al profesor y lógicamente tendríamos que echar algunas veces charlas en las direcciones de los colegios porque es en las edades tempranas, pero sí que es importante que le haga una reflexión a su hija. Y la reflexión más importante es qué profesión hoy hay en día
que no tenga un aspecto tecnológico detrás, que piense que el motor de todo van a ser la parte tecnológica y que si quiere estar precisamente en lo que va a ser el futuro, ¿no? Entonces tiene que buscar referentes, tiene que ayudarla. Seguro que puede encontrar referentes o mujeres o llamarnos, vamos, a mí sin problema, si quiere que hable con ella, porque muchas veces yo he sido referente no solo para mi hija, sino para hijas de otras madres que en este caso no se la han sabido explicar. Yo creo que somos un poquito ese efecto multiplicador. Pero también es importante, y es verdad, lo decía una compañera, nosotros tenemos una brecha de edad ya con la gente joven. Somos más mayores y no somos tan referentes. Hay que decirle a las chicas que ya están recién salidas de la carrera, que han encontrado realmente esa profesión y esa emoción por la parte tecnológica, que tienen que empezar a ayudar ya a las chicas que están más jóvenes y que no encuentran ese sentido a las carreras tecnológicas, ¿no? Quizás nosotras ya tenemos una brecha de edad que no nos toman como referente, ¿vale? Entonces hay que decirle, en mi caso, por ejemplo, a mi hija, que es mi hija la que tiene que ir a los colegios a ayudar a chicas con 16 años. Gracias, Carmen. Leonor, te doy paso. Sí, bueno, pues es que me acabo de acordar que a mí me pasó lo mismo que le ha pasado a la hija de Guzmán. Una de las profesoras me dijo que no iba a ser capaz y bueno, yo creo que no hay que dejar que nadie te limite. Entonces, bueno, pues para mí fue lo contrario, un reto. ¿Cómo que no? Pues por supuesto que puedo hacerlo. Entonces, yo creo que al contrario, hay que perseguir los sueños y hay que luchar por lo que uno quiere ser. Además de que ahora están surgiendo muchas iniciativas para jóvenes, para introducirlos en el mundo de la ciencia y de la tecnología y específicas para mujeres. Mujeres en la programación o chicas en la programación, para chicas jóvenes, adolescentes y también en el campo de la ciberseguridad que comentaba antes Esther, que hay asociaciones de mujeres pues también para provocar esas vocaciones y ese acercamiento a la sociedad que a lo mejor no podemos conseguir de otro modo, pues porque es llamativo que todavía después de tantos años alguien plantee en un colegio un profesor que una profesión es difícil. Pues es que es un reto, pero no es que sea difícil, todo el mundo puede hacerlo. Muchas gracias. Estamos ya pasándonos un poquito de tiempo. Creo que hemos tocado un poquito todo esto. Es verdad que las siguientes preguntas estaban relacionadas. He intentado también dejaros un poco más o menos el mismo espacio para todas. Belén, Sandra y Olga, creo que a lo mejor, no sé si queréis aportar alguna cosita más con respecto a todo ese tema o cómo podemos hacer cómo se sigue este aspecto social de que la tecnología es buena, cómo podemos seguir con el hecho de que hay que apoyar, ¿no? a la gente joven a que estudie ese tipo de carreras. Belén, Sandra, Olga, ¿queréis añadir alguna última cosita? A mí sí me gustaría añadir. Yo creo que además se ha apuntado antes, para los chicos jóvenes actualmente es muy importante seleccionar el propósito de la empresa para el que trabajan y a qué se van a dedicar. Entonces, realmente lo que tienen que entender es que todo lo que es sostenibilidad, medio ambiente, todo lo que es energías renovables, verde, todo esto se basa en la tecnología. Entonces, es muy importante también transmitir que realmente a través de la tecnología hacemos un servicio a la sociedad. Entonces, creo que si los niños y las niñas actualmente les introducimos desde muy pequeños tecnología, cada vez les parece algo más cotidiano, poco a poco se irán imbuyendo más de esta forma de trabajar y será más fácil que vayan entrando en el entorno tecnológico y vayan trabajando en tecnología para cualquier fin, sea un fin social, sea un fin más puramente tecnológico o sea un fin de sostenibilidad. Pero lo que está claro es que la tecnología nos va a ayudar a hacer innovación y a cambiar el futuro, con lo cual creo que sea que la trates desde el corazón de la tecnología o que la trates como usuario de la tecnología, para todos va a ser importantísimo. Entonces, que cada uno haga lo que le guste y que coja la tecnología desde la posición en la que se encuentre más cómodo.
No podemos tampoco pretender que todo el mundo vaya hacia carreras STEM. Cada uno elegirá lo que más le guste, pero seguramente todos tendremos que trabajar con tecnologías. Olga, ¿queréis añadir alguna cosa más para ir acabando? Sí, yo creo que, reforzando lo que dice Belén, la tecnología al final es el habilitador de toda la transformación que estamos viviendo. O sea, cualquier proceso en cualquier empresa está soportado por tecnología y estamos hablando de sostenibilidad. Todo eso lo habilita la tecnología. Entonces, la tecnología lo impregna y es importante que ellos entiendan que es el futuro. Cuando hablamos de tecnologías, además, últimamente todos están en las noticias, inteligencia artificial, blockchain, todos los procesos nube. Hay un montón de tecnologías que están ahí y que vienen a simplificar todos los procesos empresariales, todos los negocios y la vida de las personas. Y yo creo que es importante que los niños entiendan eso. En términos de, yo sigo pensando en ese profesor diciéndole a la niña, pues yo no sé si lo haría porque es muy difícil. Alguien lo ha dicho, no podemos cambiar al profesor, pero yo creo que eso se corrige y pensando un poco, yo no tengo ninguna experiencia en la que un profesor me dijera, pero sí que tengo el recuerdo de cómo en mi casa reforzaron la posición de puedes hacer todo lo que te propongas, si quieres, si te gusta, adelante. Yo creo que en casa también y las que somos madres, y alguien lo ha dicho también, nosotros tenemos un gap respecto a las de fuera y a ser modelos, hay que buscar más, pero en casa hay una labor importante de apoyar todas las vocaciones que las niñas y también los niños tengan en estas carreras, porque efectivamente vivimos en un mundo muy de la nota y si consigo y entro y tal, y es verdad que, bueno, pues comparado con una asignatura decías, oye, esta me la estudio y seguro que apruebo y esta pues a lo mejor no. Pero bueno, trasladar que merece la pena, que si visualizas el objetivo, merece la pena hacer el esfuerzo para pasar por esas asignaturas más difíciles. Yo creo que ahí hay un esfuerzo en casa súper importante que todos tenemos que contribuir a ello. Yo por añadir algo que quizá va más allá de lo que es la parte de mujeres de STEM, sí me parece esencial y me viene muy bien al hilo de lo que ha preguntado Guzmán, ¿no? La cultura del esfuerzo. Yo hay algo que alucino, yo un profesor así directamente no lo tendría, pero creo que independientemente de la profesión que hagas, albañil, paleta, arquitecto, médico, da igual, pintar paredes, el esfuerzo, para mí la cultura del esfuerzo es una base. Tenemos un gap enorme en el sistema educativo español donde, y aparte de nuestra generación de hijos, ¿no? Que como todo es tan inmediato, todo lo tienen tan cerca, no ven una cultura del esfuerzo porque se ha perdido el largo plazo. Entonces, cuando tú vas a estudiar algo de ciencias, tienes que ver un poco ese largo plazo, porque si no, haces letras y siempre se ha dicho, no, es más fácil. No, un gran abogado, por mucho que sea de letras, para ser un buen abogado se tiene que esforzar mucho. Pero cualquiera para hacer... Entonces, sí que creo ahí que en casa tenemos muchísimo que aportar. En nuestro caso particular, estamos todo el día con pico pala con el tema cultural del esfuerzo. Si ves en las siguientes generaciones que lo ven un poco y dices, no sé si están demasiados años, se pasan el día trabajando, ¿no? Entonces, sí pienso que tenemos un gap generacional importante, que las tecnologías en ese sentido no ayudan por el tema de la inmediatez, ¿no? Porque quieren la recompensa enseguida y hay que hacer una labor conjunta en casa y en colegios en que si tú te esfuerzas, tú llegas donde quieras. Los límites no los pone nadie. Pero claro, si no te esfuerzas, no haces nada. Entonces, creo que eso es un mal de nuestra sociedad, en general del mundo, ¿eh? Creo que pasa en todos lados y de hecho mi teoría personal es que en el futuro la gente con una capacidad económica menor que ha tenido que esforzarse mucho más, aunque haya estudiado menos, llegará más lejos de lo que nosotros estamos dando a nuestros hijos pensando que daremos lo que a nosotros no nos dieron. Y creo que ahí vamos a generar un gap si no hacemos ver a nuestros hijos que sin cultura del esfuerzo no hay nada. Pues gracias, Sandra. Efectivamente, el esfuerzo es lo primero también. Para ir acabando, no sé, me he guardado las preguntas que nos han hecho, porque hay alguna que me ha parecido interesante, ¿vale? Pero no sé cómo vais de tiempo también, o sea, yo vamos regular. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Yo a estas magníficas ponentes les voy a pasar las preguntas que han hecho parte del público, ¿vale? Y quien quiera las puede responder y les vamos a incluir en el reportaje. Manuel, no sé si te parece bien que hagamos esto, ¿vale? Manuel, ¿me escuchas? Vale.
Si os parece, hacemos eso, ¿vale? Para también poder dar salida a estas cuestiones que nos han preguntado el público. Siento no poder formularlas porque el tiempo es el tiempo, estamos todos muy ocupados. Así que, nuevamente, muchísimas gracias a todas por animarnos a participar en este encuentro. Gracias que sea Byte el que habéis elegido para echarnos una manita, ¿vale? Así que, bueno, Manuel, creo que tenemos bastante contenido muy bueno. Sí, hay contenido de sobra. Vale, bueno, pues todo esto lo saldrá publicado en el número de abril, en la web saldrá un poquito antes, ¿de acuerdo? Así que nuevamente muchísimas gracias a todas por vuestra participación. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Gracias, un placer. Muchísimas gracias y un placer. Feliz día compartir. de la mujer. Feliz día de la Igualmente. mujer. Muchas gracias. Adiós, buenos días. Chao. Adiós. Gracias. Hasta luego.